último semestre de 2024 se incorporaron 2 personas al patronato de Futudis y el grupo de reporteros quiere conocerlas un poco más. En esta ocasión entrevistan a Cristina Aguilarte. Hola Cristina, buenos días, bienvenida. Te queremos hacer unas preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo llevas en el patronato de Futudis? Pues llevo muy poquito tiempo, yo creo que soy de las últimas incorporaciones. Me incorporé en octubre de 2024, o sea, poquito tiempo, pero ya he estado en 2 reuniones del patronato. ¿Por qué decidiste hacerte patrona de Futudis? Pues la realidad es que me contactaron desde Futudis y me ofrecieron ser patrona, y para mí, como universitaria, como persona que se dedica a la investigación y a la enseñanza, pues contar con una plataforma como Futudis para poner al servicio de los demás todo lo que sé, pues me parecía la verdad, una oportunidad y un honor, la verdad que sí. ¿Eres parte de algún otro patronato? Pues sí, soy patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, que es una fundación de ámbito nacional que reúne por una parte al CERMI y por otra parte a la Fundación ONCE. Y me propuso Rafael de Lorenzo entrar a formar parte de esta fundación, que es, digamos, más teórica, ¿no? Pero también estoy muy contenta de formar parte de esa fundación, también directamente relacionada con el mundo de la discapacidad. ¿Qué relación tienes con la discapacidad? Pues diría que una relación intensa, muy intensa con la discapacidad, porque pues casi desde hace 30 años que me dedico a la investigación en materia de discapacidad. Hice mi tesis doctoral sobre la Curatela, que es una institución de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y ya desde entonces siempre he mantenido una relación estrecha con la discapacidad. Pero digamos que desde el año 2008, que España se adhiere a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues ahí creo que empezó un activismo por mi parte y unas grandes ganas de poner todo el conocimiento, la investigación al servicio de la mejora de la vida de las personas con discapacidad y sobre todo en defensa de sus derechos, ¿no? Yo soy jurista, trabajo la discapacidad desde el punto de vista del derecho, por lo tanto de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y en este sentido creo que podemos aportar mucho desde la universidad porque tenemos un conocimiento profundo de lo que es la teoría, pero esa teoría no sirve de nada si no llega a las personas, y las personas necesitan también de esa cobertura legal para poder reclamar el ejercicio de sus derechos, su defensa y su garantía. ¿Y llevas mucho tiempo, por ejemplo, con relación con los jueces para que la gente con la discapacidad nos formemos o eso? Pues mira, sí, la verdad que desde la universidad intentamos tener relación con todos los operadores jurídicos. Entonces intentamos tener relación con los jueces, con el Ministerio Fiscal, también con otros profesores de otras universidades, también con otros profesores de otras áreas del derecho, porque en materia de discapacidad están involucradas distintas ramas del derecho, casi diría que todas, porque el derecho del trabajo, el derecho civil, el derecho penal, los derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista intentamos involucrar a todas las áreas que tienen que ver con la discapacidad. Y luego, naturalmente, tenemos una relación cercana con los jueces, también con los abogados, y también intentamos llegar a la práctica, es decir, que necesitamos siempre contactar con lo que es el movimiento de la discapacidad, ¿no? Todas las personas con discapacidad que pertenecen a distintas asociaciones o fundaciones, pues intentamos también llegar ahí, porque de nada sirve lo que aprendemos en la universidad si no llega a las personas. Buenos días, Cristina. Gracias por
concedernos esta entrevista. Mi primera pregunta, ¿cuál es tu rol en el patronato de Futudis? Uy, pues esta pregunta sí que es difícil, porque verdaderamente cuando te invitan a formar parte de un patronato no te dicen cuál es la función distinta que tú tienes de otros patronos, ¿no? Digamos que en la fundación pues hay un patrono que es el presidente, hay un patrono que es el tesorero y luego hay otros patronos que no tienen una función, digamos, asignada, pero que tienen que, a los patronos se les informa de la actividad de la fundación. En algunos casos creo que tenemos a veces solamente es una función puramente informativa, de aprobación, pero en otros casos creo que tenemos la ocasión de dejar constancia de cuál es nuestra opinión sobre determinados temas que se someten a la consideración del patronato, ¿no? Se cuestionan determinados aspectos, no solamente la información de lo que es la dinámica de la fundación, sino que a veces pues, se proponen acciones y ahí pues, se nos explican algunas problemáticas que han podido suceder y ahí pues, sí que he tenido la ocasión de manifestar mi opinión, de decir lo que creía que debía hacerse al respecto y con muy buena acogida por parte de los otros patronos que entienden que es por ejemplo, una buena idea, en su caso estoy recordando, y se asume. ¿Qué es lo que más te gusta de Futudis y lo menos? Bueno, pues sobre lo que menos me gusta de Futudis nada puedo decir, porque llevo poquito tiempo y entonces sería por mi parte pues un poco, no sé, osado, ¿no? Decir algo que no me gusta si no tienes conocimiento profundo. ¿Qué me gusta de Futudis? Pues diría que todo, porque todo lo que es la actividad de Futudis pues está directamente en consonancia con lo que yo pienso que tiene que ser una fundación al servicio de los derechos de las personas con discapacidad. El procurar que todas las personas que están en la familia de Futudis pues tengan la posibilidad de vivir una vida independiente, una vida acompañados, defendiendo sus derechos, garantizando sus derechos, pues me parece que la función de Futudis es fantástica, ¿eh? Y que todas las personas con las que he tenido la ocasión de colaborar en este poquito tiempo que llevo en el patronato, pues me parece que son personas muy comprometidas, personas que hacen muy bien su trabajo y con iniciativas que valoro muy positivamente, porque son iniciativas que van directas a la mejora de la vida de las personas con discapacidad que están en la familia de Futudis. ¿Por qué piensas que es importante una fundación como Futudis? Pues me parece imprescindible. Fundaciones como Futudis, fundaciones que realizan las funciones que se llevan a cabo desde Futudis. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias no pueden llegar tan lejos como llega la fundación. Muchas veces las familias, digamos que siempre las familias son un ariete, ¿no? Y son la protección, son todo nuestra familia, ¿no? Pero a veces la familia no existe, a veces la familia no está en condiciones de proveer los cuidados, a veces las madres y los padres somos excesivamente protectores y entonces una fundación como Futudis, que organiza la vida independiente, que permite a las personas pues desarrollarse y desarrollar una vida también al margen de la familia, pues me parece que está muy bien. Y luego hay una cosa que creo que es una realidad y es que a veces necesitamos el conocimiento profundo de las cuestiones sobre las que trabajamos, conocer todos los aspectos de la ley, los aspectos no solo de la ley a la que yo me refiero, la ley civil, sino también un poco conocer todo el entramado social, jurídico, para ese conocimiento permite que demos a las personas que están en la familia de Futudis, pues pongamos a su alcance lo mejor
y que lo hagamos desde la defensa de los derechos, que eso creo que siempre creo que es lo más importante, ¿no? El poner el punto, poner en el centro la defensa de los derechos, no la protección de la persona, no, la protección de los derechos de la persona. Y eso exige un conocimiento profundo de cuáles son los derechos. También necesitamos organizar la fundación para que pueda cumplir los fines y eso, bueno, pues exige una profesionalización. Y la profesionalización la tiene la fundación. Las familias muchas veces, pues lo único que podemos hacer es acompañar, apoyar, pero esta garantía que da una fundación, bueno, pues a mí me parece que es un beneficio importante. Bueno, yo tengo una pregunta, aparte de las que te he hecho. ¿Tú crees que la nueva ley para las personas con discapacidad intelectual nos favorece o nos perjudica? Bueno, yo creo que claramente favorece y no perjudica en la medida que yo creo que esta ley lo que ha hecho frente a las leyes anteriores, que también es verdad que las leyes anteriores han regido la vida de las personas con discapacidad durante mucho tiempo y se promulga la ley y se aplica la ley en el convencimiento de que es una buena ley. En el momento en el que se empieza a cuestionar que esa ley antigua podía vulnerar derechos de las personas con discapacidad, pues en ese momento hay que ponerse a trabajar para cambiar la ley. Y eso es lo que hizo el legislador español, intentar adaptar la ley a los postulados de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y en este sentido yo creo que la nueva ley es mucho mejor que la antigua ley. ¿Por qué? Primero porque pone en el centro a la persona y su voluntad. Tener siempre en cuenta, tener siempre muy presente qué es lo que la persona quiere. No podemos tomar decisiones por la persona sin tener en consideración su voluntad. La persona es la que tiene que decidir. La persona tiene un derecho a decidir sobre su propia vida. Y lo que hace la ley es procurar unos apoyos para que esas decisiones que tome la persona lo haga en igualdad de condiciones con los demás. Eso quiere decir que a veces las personas necesitan un acompañamiento, un apoyo, que presta una persona de su confianza. Por eso es importante, primero, que la persona se procure los apoyos que ella quiere, si está en condiciones de decidirlo, y en ese sentido hablaríamos pues, de un acuerdo de apoyos, en el que es la persona la que diseña su sistema de apoyo, quién es su apoyo, para qué esferas de la vida lo necesita, y en otros casos, cuando esto no es posible, pues acudimos a la autoridad judicial. Y la autoridad judicial lo que hace, siempre escuchando a la persona en una entrevista personal, es darle a la persona el apoyo que necesita. Y solo el apoyo que necesita. Y solo para aquellas esferas de la vida en las que lo necesita. Y esto es muy importante saberlo, porque la antigua ley era una ley más, digamos, más arrolladora. ¿Por qué? Porque al final la persona con discapacidad o a la persona con discapacidad se le aplicaban muchas otras normas que eran prohibiciones en realidad. Y eran prohibiciones y esas prohibiciones en muchos casos vulneraban derechos de la persona con discapacidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo en antiguas sentencias, de las llamadas sentencias de incapacitación, por ejemplo, incluían un pronunciamiento sobre la prohibición del derecho al voto de la persona concernida. Una persona que sabía perfectamente a quién quería votar y por qué quería votar a esa persona, ¿no? Un poco el lema de las personas con discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Por qué no votar al partido político que tiene un compromiso mayor con los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esto pues, vulneraba el derecho a la participación política de las personas con discapacidad y el legislador español suprime esta prohibición. Lo hace modificando el artículo 3 de la Ley de Régimen General Electoral y ahora no es posibilidad de privar a una persona con discapacidad intelectual o psicosocial del derecho al voto. ¿Por qué?
porque el derecho al voto no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de ciudadanía y por lo tanto es algo que corresponde a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y lo mismo respecto, por ejemplo, de la esterilización involuntaria o forzosa de las personas con discapacidad. Antes existía un artículo en el Código Penal que permitía la esterilización involuntaria, forzosa, de las personas con discapacidad. Esto vulnera varios derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la integridad física o el derecho a fundar una familia, el derecho a la vida familiar. Y también aquí el legislador español, pues digamos que valiente y de los primeros en Europa en suprimir esta esterilización forzosa, lo hace precisamente suprimiendo ese inciso del Código Penal, del artículo 153 del Código Penal, en el que se permitía que con autorización del juez una persona con discapacidad, a instancias de su representante legal, pudiera ser esterilizada. Entonces vemos que no solamente la ley 2021, ¿no? La ley 8/2021, que modifica en general la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, no solamente es una ley más respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad, en concreto el derecho a la capacidad jurídica, sino que vemos que en otras ramas del ordenamiento jurídico también se ha ido procurando la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Como la modificación del Código Penal o la modificación de la Ley General de Régimen Electoral, ¿no? Entonces, yo creo que se dan pasos importantes para devolver a las personas con discapacidad el protagonismo sobre su propia vida en todas las esferas, ¿no? Y entender que a veces pues, las personas con discapacidad necesitan ese apoyo, esa rampa que les coloca en igualdad de condiciones con las demás personas. Porque para decidir libremente necesitamos conocer, necesitamos la información y la ley, precisamente, hay un artículo en el Código Civil, el artículo 249, que insiste mucho en esta idea, ¿no? En la idea de que el deber que tiene el apoyo es procurar que la persona con discapacidad siga su propio proceso de decisión y para eso necesita conocer la información, conocer las consecuencias del acto que realiza y que también se procure, se ayude a conformar esa voluntad y a manifestarla. Y que finalmente sea la persona la que decide. ¿Acompañada por su apoyo? Perfecto. ¿Por sí sola porque está en condiciones de hacerlo? Perfecto. Pero que nunca le falte a nadie el apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.